Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. «20 años después de Viajes», el libro, poco antes de asumir como presidente, lo invitan a Sarmiento a dar un discurso en Chivilcoy, que él había ayudado a construir como senador en 1857. Al revés de casi toda la Pampa, indefinida y ganadera, Chivilcoy tenía lotes de formas regulares, arados importados y títulos de propiedad claros. Un norteamericano reconocería en él su patria, dijo Domingo Faustino Sarmiento aquel día, recordando las frazadas multicolores que había visto en Ohio y en Massachusetts. Chivilcoy era un pedacito de Estados Unidos en el desierto, donde, como dice Alperín Dongui, gauchos antes vagos y miles de inmigrantes habían creado una réplica austral de la democracia rural norteamericana. «Prometo hacer 100 Chivilcoy en los 6 años de mi gobierno, con una tierra para cada padre de familia y escuelas para sus hijos. Una democracia de propietarios». Finalmente no hubo 100 Chivilcoy. La Pampa, terca y desconfiada, resistió los lotes. Y resistió inclusive, al menos por un tiempo, el avance de los cultivos. No quiso parecerse a los Estados Unidos, ni investigar los paradójicos beneficios de la avaricia y la mala fe. Entre Ohio y el desierto, eligió el desierto. Acabamos de escuchar a mi amigo Paul leyendo un fragmento del libro American Sarmiento, de Hernán Iglesias Ilia, nuestro invitado de hoy. Este libro nos va a permitir ingresar en un periodo muy significativo, corto pero significativo, de la vida de nuestro gran prócer Domingo Faustino Sarmiento. Vamos a recorrer junto con Hernán los primeros pasos de Sarmiento en su primer viaje a Estados Unidos en 1847. ¿No es cierto, Paul? Sí, hola Jaime, qué placer, tenía muchas ganas de hacer este programa. Hoy nos sumergimos en la vida de Sarmiento, pero no el Sarmiento ese que vemos en los cuadros en los colegios. Un Sarmiento joven, tenía 30 y pico de años, viajero, aventurero, que parte a las tierras de sus ancestros en Europa y luego a Norteamérica, la nueva república, financiado por el gobierno chileno que probablemente se lo quería sacar de encima. Hoy vamos a ser compañeros de ruta de Sarmiento en Estados Unidos, en un periplo de unas 6-7 semanas, recorriendo más de 4.000 kilómetros en vapor y en tren. Como veremos, esto va a ser un viaje de exploración, de observación detallada de esta sociedad americana que apenas lleva más de un medio siglo de existencia y que lo fascina a Sarmiento, más que Europa, de donde llega espantado y decepcionado. Sarmiento es para la Argentina y para América un titán. Es un pensador y un ejecutador de una enorme capacidad que lo hace oscilar entre su consideración como enorme escritor que nos legó el Facundo hasta presidente de la República. Pero no es solo eso. Fue fundador de escuelas, fue promotor de la inmigración, fue promotor del libre comercio, fue promotor de la cultura laica, trajo docentes de Estados Unidos, promovió la libertad y la igualdad de la mujer, generó periódicos, polemizó con los más grandes intelectuales de su época, construyó en parte la base de nuestra Constitución.
Y podés seguir. Inició el Colegio Militar de la Nación, fue el iniciador de una flota, de una armada, como vamos a ver después. El Instituto Científico Nacional también empezó con Sarmiento. El Observatorio Astronómico en Córdoba. En fin, es enorme la cantidad de legados que Sarmiento nos dejó. Pero como decía Paul, hoy nos vamos a enfocar en un aspecto central de sus primeros años como viajero por el mundo. Y nuestro invitado de hoy es una persona muy especial. ¿Quién es Paul? Nuestro invitado de hoy es Hernán Iglesias Cilla, periodista, escritor, una persona que vivió varios años en Estados Unidos y los libros que escribió los escribió allá. Pero en el 2015 Hernán regresa a la Argentina decidido a tomar protagonismo en este país y hacer su contribución. Lo hace nada menos que como jefe de estrategia de comunicación para el gobierno de Juntos por el Cambio, que arrancaba a finales del 2015. Bueno, su libro que vamos a ver hoy se llama American Sarmiento y fue editado en 2013. Bienvenido, Hernán. Hola, gracias por invitarme. Un gusto, Hernán. Hernán es periodista, es escritor, autor de varios libros, entre ellos Golden Boys y Miami. Vivió varios años en Nueva York y en el 2015 deja los libros y decide volver a la Argentina para ser protagonista. Lideró la estrategia de comunicación para el gobierno de Juntos por el Cambio desde ese arranque en finales del 2015. Así que bueno, bienvenido, Hernán. Contanos qué es American Sarmiento. American Sarmiento es, la versión más fácil de explicar. Es un libro sobre las 7 semanas que pasó Sarmiento en Estados Unidos en 1847, en junio de 1847. Y al mismo tiempo una reflexión sobre cómo ese viaje influyó en Sarmiento y después en Argentina. Pero la particularidad del libro, me parece a mí, es que no lo escribo desde mi oficina o desde los libros que leí sobre esto, sino que voy contando las reflexiones que se me ocurren, más interesantes o menos interesantes, a medida que recorro los mismos lugares donde estuvo Sarmiento en Estados Unidos en esas semanas, empezando por Nueva York, donde llegó desde Liverpool en barco, y después las cartas del Niágara, Montreal, Massachusetts, incluso Cincinnati, Ohio. Como él, además, cerca de Washington, se encuentra con otro argentino llamado Santiago Arcos, y siguen de viaje con él. Le pedí a mi amigo Bernie, que vivía ahí en Pensilvania, estaba terminando un doctorado en Penn State, en medio de la montaña en Pensilvania, que me hiciera de Santiago Arcos y me acompañara la última parte. Ellos después siguen, Sarmiento siguió en barco hacia bajando el Mississippi, nosotros eso no lo hicimos, creo que no se puede hacer más. Pero la historia, un poco la gracia del libro era pegar los dos viajes juntos y ver qué se mantiene, qué no, qué se puede, entre pegar los dos viajes, qué cosas se podían hacer. Sí, Paul lo había definido un poco como no una road movie, una road book, donde vos vas siguiendo los pasos de Sarmiento y vas tratando de entenderlo. No es una biografía donde narrás los hechos, sino a partir de los hechos que conoces y de lo que él escribió en su libro de viajes, vas tratando de seguirles el ritmo de su pensamiento. Hay algo muy interesante también que decís, que trataste en todo momento de que Sarmiento no comiera el libro, digamos, ¿no? Que la mayoría de sus biógrafos empiezan tratando de hablar de Sarmiento y terminan prácticamente citándolo en forma textual. Eso es muy impresionante, porque es así. Los libros, sobre todo de la primera década del siglo XX, algunos más críticos, como Ricardo Rojas, empiezan enfurecidos contra Sarmiento y a medida que van viendo el material, los párrafos de Sarmiento, que son tan potentes y tan... Incluso si uno está en contra, quiero decir,
tienen tanta sangre y tanta potencia que empiezan a citarlo cada vez más largo, y hay libros donde hay 2 páginas enteras de Sarmiento, donde en realidad el biógrafo o el ensayista tendría que tomar ese trabajo de apartar eso y escribirlo. Pero claro, como lo de Sarmiento está mejor escrito, ¿para qué tanto esfuerzo, no? Entonces, para mí fue un esfuerzo muy grande no citar todo el tiempo el libro de viajes y después comparar con la mía. Tratar de hacer un juego distinto, por la tentación de directamente citar a Sarmiento y poner play, siempre es muy grande. Sí, yo lo disfruté mucho. Los americanos tienen el género, los ingleses el género del memoir, ¿no? Que es una biografía, pero de un cacho de la vida de... Una autobiografía. Claro, y de una autobiografía, Sí. exactamente. Pero a mí lo que me parece interesante del memoir o la memoria es que toma como un par de años o una etapa muy particular en la vida de alguien. Y esto es un poco un memoir, ¿no? De Sarmiento, que yo hice así a mano alzada, siguiendo porque vos no vas contando tan estructuralmente, es más una conversación que vas teniendo con él, pero yo creo que él termina haciendo algo así como 4.000 kilómetros. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Y es muy probable, sí. En buque, en tren, A caballo y caminando. Bueno, una de y las en carreta. Sí. Una de las cosas que es muy significativa en este libro, que domina mucho de sus reflexiones, es la trascendencia y el impacto que produce en Sarmiento la civilización norteamericana. Y vos descubrís muy bien esa fascinación de Sarmiento como contracara a la frustración que había sufrido en sus días previos en Europa. Él había fundado esa grieta decimonónica de civilización y barbarie, y para él la civilización era Europa, y en ese recorrido de esos pueblos pobres e incultos, esos harapos que vestían los mendigos franceses no tenían nada que envidiarle a los harapos de los gauchos argentinos, y necesita encontrar la civilización que supla ese binomio, digamos, ¿no? ¿Qué reflexiones te produjo a vos también ese enfrentamiento a la civilización norteamericana cuando tratabas de entenderlo a Sarmiento? Mira, yo creo que es de los argumentos serios del libro, ese es el más en el que quiero poner más énfasis. O sea, como Sarmiento había pensado siempre la civilización como algo europeo y sobre todo francés, y cuando él y sus contemporáneos hacían la oposición a Rosas y a la barbarie, basándose casi siempre en lecturas francesas, después cuando estuvo en Francia, y estuvo bastante tiempo, en total habrán sido como un año, se encontró con una república en declive, débil, con muchas peleas internas, que no solucionaba nada, muy preocupado por sí mismo, que de hecho 2 años después Claro. iba a haber una revolución muy fuerte, Sí. ¿no? Que iba a terminar con eso. Y entonces la pregunta que yo me hago en el libro es, cuando viaja de Liverpool hacia Estados Unidos, ¿está buscando un reemplazo o su enamoramiento por Estados Unidos es genuino? Y yo creo que en Sarmiento puede haber un poco las dos cosas, porque como él siempre está buscando argumentos para ganar discusiones, básicamente, quizás cuando ve que Estados Unidos le gusta, se da manija y le empieza a gustar todo, ¿no? Pero realmente es muy orgánico todo lo que él cuenta y son muy creíbles sus argumentos. O sea, cuando él dice, me gustan más los trenes de Estados Unidos, porque hay menos división entre las clases, porque funcionan mejor además, porque son privados, y los trenes europeos, sobre todo los franceses, hay menos, hay como 5 clases diferentes, y obviamente operados por el Estado, dice él, funciona peor. Digo, estas discusiones que todavía tenemos, quiero decir, ¿no? Este tiene 170 años. Yo le creo a él, sobre todo el tema de la división de clases. Hay una parte que me gusta de viajes y también que me disfruté del libro, es como el elogio al nuevo rico, ¿no? Sí. Porque en ese momento, digo, los europeos miraban a los gringos que ya empezaban a asomar económicamente como, digo, unos seres apenas civilizados, ¿no? Que habían hecho fortuna algunos, ya empezaban a viajar a Europa,
pero no tenían ninguna cultura ni ningún refinamiento. Y sin embargo, a Sarmiento le gustaban estos gringos, ¿no? Que eructaban en la mesa, se ponían el escarbadiente, ponían las botas arriba de la mesa, porque no eran los snobs y un poco y los clasistas que había encontrado en Europa, ¿no? Sí, vos decís en algún lado que el pasado es tan corto en Estados Unidos que no existen ni los buenos modales. Dice, los norteamericanos se obstinan en ello, justificándolos en su libertad y su espíritu. Dice, los norteamericanos no son solo animalitos inciviles, son el único pueblo oculto que existe en la Tierra. Hace como una pirueta lógica, bueno, pero ¿no? que es cierto que en Estados Unidos ya estaba más desarrollado la prensa a nivel popular, digamos, no solamente una prensa que leía una élite política. Cada pueblito tenía, a él le gustaba ir a los pueblos y ver que tenían su diarito, su correo, su iglesia, ¿no? Todas las mínimas cosas del Estado y la organización y la ley y la vida en común estaban en cada pueblo, ¿no? En ningún pueblo le faltaba nada. Y él decía que son más cultos en parte por el desarrollo de la prensa y por la participación política, que era mucho más descentralizada que en Europa, que sigue siendo muy centralizada. Sigamos con esta, como le decía Jaime, yo soy de Hurlingham y viajé gran parte de mi vida en tren, entonces el chachán, 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 chachán de los rieles lo tengo incorporado. Y lo escuchaba casi yo a Sarmiento, él va de Nueva York a Albany, digamos, la capital, que es un tironcito, sí. Y después va hacia el oeste y llega a Buffalo, digamos, a las cataratas de Niágara, en toda su espectacularidad, sin saber, como contás vos en el libro, que la Argentina tiene sus propias cataratas que se descubren tiempo. Es increíble eso. Sí, como hasta 30, 40 años después no las veía nadie, básicamente, salvo... Pero lo que sí observa, además de los trenes y los puentes y la modernidad, digamos, en los caminos estos de hierro, es el tema de los canales. O sea, una de las cosas que le impacta mucho a Sarmiento son los ríos como avenidas de desarrollo, digamos, ¿no? Y vos ves, y él empieza a ver cómo han logrado, porque antes la mercadería del Midwest americano bajaba al sur, a Nueva Orleans, no sé, y cómo ellos, a través de la construcción de canales, consiguen habilitar, digamos, el tráfico hacia el puerto de Nueva York y Canadá. No, además, esto no está en el libro porque, lo tomé conciencia mayor después. Cuando escribe Sarmiento, en Argentina está prohibida la navegación en el Paraná, ¿no? Y que es un fuerte conflicto en Argentina, sobre todo hacia el final del gobierno de Rosas, muy fuerte, ¿no? O sea, ninguna de las provincias, ni Entre Ríos, ni Corrientes, puede comerciar con el exterior porque Buenos Aires no lo deja, ¿no? Y él ver que los ríos son avenidas de comercio fundamentales, de haber tenido un impacto también para él. Ahora, el tipo tiene 35 años, 36 años, es un tipo joven, de espíritu y de cuerpo. Él está pensando en tus diálogos con él. Sí. ¿Qué te contó? Él ya está imaginándose, absorbiendo todas estas cosas para cuando él volviese el día de mañana o no. No, yo creo siempre, o sea, él ya había escrito Facundo, ¿no? O sea, él acababa de escribir Facundo. Sí, o sea, lo publicó y se fue. O sea, la ambición por querer explicar y diagnosticar y proponer, seguro que la tenía. Por querer participar, todavía era medio abstracto, porque para todo el mundo la caída de Rosas fue una sorpresa, ¿no? O sea, que para alguien que, 5 años antes de la caída, parecía eterno de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé qué tan preparado estaba. Pero claramente los temas le interesaban y él tenía una ambición consigo mismo muy fuerte sobre crear todo esto que ahora parece normal, ¿no? Que una persona escriba sobre un país, tenga sus ideas, pero no era lo que ocurría en Argentina en 1846. Eran muy pocos los que participaban de esa conversación, en parte por un régimen represivo y en parte porque una comunidad muy pequeña, ¿no? Muy poca gente que había ido a la universidad, o sea, la discusión entre estos era muy poca gente, y para un tipo que era de las familias buenas de San Juan, pero bastante pobre. Pero San Juan, ¿no? O sea, San Juan serían 2.000 personas cuando él nació. Estamos hablando de nada.
Y enseguida se tuvo que ir a San Sí, Luis. sí, siempre marginado. Él siempre con mucho complejo de inferioridad sobre si pertenecía a la buena sociedad o no pertenecía, con un pie adentro y un pie afuera. Y se lo hacían sentir. No, claro, claro. Bueno, a él lo rechazaron en el Colegio Montserrat. Para él eso fue una herida. Una marca terrible. Sí, sí, sí. Él pidió una beca para estudiar en Buenos Aires y se la rechazaron. Claro. Sí, todas las cosas que hace después cuando es embajador en Estados Unidos, de grande ya, es un tipo de 60 años, para conseguir como doctorados honoris causa. Es medio un papelón lo pedigüeño que es, pero yo creo que viene con ese trauma original Claro. de su falta de educación formal, ¿no? Claro, claro. Y de no tener prestigio, supuestamente, a pesar de que ya lo era, y de hecho iba a ser presidente en poquito tiempo. Sí, abonando lo que vos decías, Paul, un poco refiriéndome, Paul, a tu observación de recién, a mí me parece interesante destacar que Sarmiento se percibía a sí mismo como un pensador con una capacidad desbordante. Era muy difícil seguirle el tranco en sus discusiones, en su capacidad dialéctica. Cuando él está desde los 15 años se peleaba con todo el mundo. Cuando es exiliado a Chile, se pelea nada menos que con Andrés Bello, que vos lo destacás también en tu libro, sobre las cuestiones vinculadas a la simplificación del español. A pesar de que los dos son reformistas, esto es lo interesante. ¿Viste? La gran mayoría son conservadores en cuanto a la ortografía, ninguno quiere cambiar todo. Hay dos tipos que quieren cambiar y Sarmiento se pelea con el otro que quiere cambiar porque no es exactamente como... Bueno, lo mismo le pasa con Alberdi. Claro. Dos pensadores liberales de profundas convicciones republicanas y se pelean. Es su polémica más famosa. El tipo con el que más se peleó es uno de los tipos con lo que más parecido piensan. Tal cual. Pero, digo, elige él como titán a otros titanes para pelearse. Es como que busca en su rival gente de enorme prestigio para prestigiarse. Él se autopercibe como un tipo con un destino de grandeza y de hecho es amigo de Montt, el presidente chileno, que es el que lo envía a hacer el informe sobre escuelas que origina este viaje que estás comentando en tu libro. Él ya tenía esos vínculos con los grandes pensadores intelectuales y dirigentes. Es decir, no sería ridículo pensar que cuando él llega a Estados Unidos, ese impacto que recibe de la sociedad norteamericana un poco viene, como dice Hernán, a darle la excusa para encontrar argumentos para sus discusiones posteriores. Para nada. Es exactamente así. Igual sus peleas de titanes, como dijiste vos y me gusta, también refleja esto. Él es como que quiere estar en el centro de la discusión y al mismo tiempo estar tirando piedras de afuera. O sea, y no se puede hacer las dos cosas, ¿no? O sea, pero eso también es valioso. Él accede al centro de la discusión. O sea, en Santiago se convierte en una figura central y a pesar de venir de San Juan y eso, y que le costó ascender, no es que está cuidando su lugarcito. Lo pone en riesgo todo el tiempo. Todo el tiempo pone en riesgo lugares que a él le cuesta llegar. Y entonces eso le genera problemas. Por ahí está 2 o 3 años medio a la deriva. Después lo recupera otra vez porque es un tipo brillante y con mucha energía. Pero, digo, a pesar de su ganas, no quiero decir trepador, pero ambicioso socialmente y ambicioso intelectualmente. Transgresor, diría. Claro, no está cuidando cada cosa que... Entonces eso lo lleva a ser muy libre también para opinar siempre, ¿no? Sus obras, como decía, sus obras completas son como 50 tomos porque escribía 5 o 6 columnas por semana. Se inventaba diario, los escribía todos él. Muy difícil de seguir en ese sentido. Pero cuando está escribiendo viajes a su amigo Alsina, entre comillas, digamos, ¿a quién le está hablando a alguien o estás realmente, son sus apuntes, digamos, para lo que va a venir después? Es curioso porque la parte que le escribe Alsina es la de Estados Unidos, ¿no? Él, las anteriores las escribe, o sea, todo lo europeo, lo africano, toda la parte del mar, ¿no? Que es muy interesante, que va a la isla de Pascua. No, la isla de Pascua no, la va a... la de Robinson Crusoe. Sí, la de Robinson Crusoe y todo eso. Eso es más largo y él lo escribe como unas crónicas más convencionales. En Estados Unidos, por ahí dándose cuenta, estas las escribe justo cuando está saliendo, porque de hecho él empieza diciendo, me voy saliendo de Nueva Orleans con el ánimo embravecido, no sé cómo dice, pero como muy excitado, camino hacia Argentina, ¿no? Y el hecho de que sea una carta creo que es
para mandar un mensaje a sus contemporáneos de es por acá, ¿no? Y que creo que las 3 cosas que están más incluidas en estos capítulos, que son el fomento de la inmigración, el fomento del tren y el fomento de la educación pública, que son los 3 mensajes, creo que él se crea más fuerte, van a ser muy importantes en la Argentina en los próximos 80 años, quiero decir, muy, muy clave, digamos, la educación pública, el desarrollo del ferrocarril y la inmigración son 2 cosas que definieron a la Argentina en los siguientes 80 años, no solamente por mérito de Sarmiento, pero creo que él puso una semilla muy Fue fuerte. una Dalí de eso, ¿no? De hecho, uno compara a Sarmiento con otros que viajan a Estados Unidos, europeos o americanos, y los otros están más analizando cómo funciona la Corte Suprema, cómo funciona el Congreso, las reglas. Todo eso no le interesa a Sarmiento. Es impresionante cómo la cuestión institucional no le genera mucho entusiasmo. Y sin embargo, todo esto sí, la vida, cómo vive la sociedad, Sí. eso es lo que le gusta a él, cómo vive la sociedad. Yo creo que hay un pilar más del Viajes y que sale continuamente en tu relato, y de hecho yo también me metí un cachito en el libro Viajes, que es este tema de la propiedad, y la propiedad igualitaria, o la propiedad al acceso de todos, ¿no? Que es el gran contraste con Europa. Y esta idea de que el yanqui, como dice él, no se siente pobre, dice, está pobre ahora porque la cosa anda mal y por ahí la economía, pero él está pensando en esa casita que se va a hacer en el bosque, que ya sale el humo por la chimenea, o sea, ya imagina, él está percibiendo en el espíritu americano, este gringo que tiene las botas arriba de la mesa, Sí. y escupe el tabaco, tiene un espíritu emprendedor y de ambición que genera una energía que dice, esto es lo que tenemos que llevar al Río de la Plata o al desierto o a la América del Sur. Sí, total. Y aparte él lo veía, sobre todo en España, donde él creía que la Edad Media todavía no había terminado, ¿no? Él ve una inmovilidad en las clases sociales, en la forma de la economía, como ve realmente un país muy atrasado, y decía, ¿cómo podemos seguir nosotros tomando como modelo este país? Realmente las cosas que dice de España me sorprendieron. Sí. Una visión muy negativa. En parte por su francofilia, quiere decir, pero en parte también por la cosa de ver el futuro y estar enamorado de las máquinas y del progreso. Eso para él es el atraso. Sí, en España no. En España era el atraso, absolutamente. Hay algo en el Viaje que me parece definitorio, como vos lo explicás, que es cuando Sarmiento llega a Boston. Vos lo definís como su Atenas, su Jerusalén, ¿no? Y me parece muy interesante porque Atenas como la cuna de la cultura, Jerusalén como el centro de la evolución del pensamiento religioso, centro del mundo. Y hay una frase que dice, desde donde salen esos enjambres de colonizadores que llevan al Far West instituciones, ciencia y prácticas de gobierno, el espíritu yanqui. Y después inmediatamente en tu reflexión haces una comparación con Buenos Aires y decís, acá tal vez fue al revés, porque la primera civilización, si es que la había en el Virreinato del Río de la Plata, era en el interior, que después empiezan, muy después de la República Argentina, empiezan a llegar las hordas de inmigrantes a Buenos Aires, que es como que es un procedimiento inverso. Explícanos un poquito más esa visión que vos tenés, que me parece muy interesante. Sí, claro, a Boston llegaban los inmigrantes, todavía era la ciudad más importante con Nueva York. Y ahí los inmigrantes se americanizaban de alguna manera. Y la generación siguiente, viendo las promesas, ¿no?, de propiedad o de prosperidad que les hacían el gobierno o el sector privado hacia 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros hacia el oeste, esa gente se iba. Y se iba con esta idea que hablábamos antes, de que cada pueblo tenía que tener su diarito, su oficina de correo, su iglesia, vivir en comunidad. Y esas son instituciones
informales, ¿no? Como te decía recién, a él no le interesaba tanto cómo funciona la Corte Suprema, cómo se designan los jueces, sino cómo una comunidad, sin que nadie lo obligue, tiene una convivencia virtuosa. Bueno, de hecho, él en Estados Unidos se pide audiencia con Horace Mann y con su esposa Mary, que era el ministro de Educación. Claro, del estado de Massachusetts. Sí. No tiene interés por otros funcionarios, ¿viste? O sea, en Francia sí había ido a ver a diputados y diplomáticos. En Estados Unidos no tanto. En Washington tiene una reunión con un diputado y no le parece muy interesante. Es como que no lo ignora un poco. Pero claro, a él le interesaba la educación, también es para lo que lo habían mandado a hacer, ¿no? Uno lee Viajes y lee el libro sobre escuelas que escribió a través del viaje y uno ve que la energía y la pasión están puestos en la crónica de viajes. El libro de escuelas está más o menos bueno, pero lo escribe un poco porque era el encargo, ¿no? Con mucha menos pasión. Y es cierto lo de, Buenos Aires finalmente se quedó con, uno diría, demasiados inmigrantes. Muchos inmigrantes hay, en casi todo el país, inmigrantes, europeos de esa oleada, pero les costaba encontrar maneras y fue para la élite una discusión de medio siglo de cómo encontrar la manera de que los inmigrantes, ¿no?, se quedaran en Buenos Aires y ofrecerles al principio tierras, ¿no?, y después están los colonos en muchos lugares, pero no fue una cosa a escala que lograra los 100 Chivilcoy que quería. Claro, ahí vamos. Que quería Sarmiento, ahí vamos, digamos, ¿no? A Chivilcoy. Pero en la estación, en su viaje en la estación, llegando a Boston, antes llega a este pueblo que se llama Lowell, no sé cómo se pronuncia. Lowell. Y le dedicas casi un capítulo a este tema, como diciendo, es una especie de encuentra la utopía, digamos, de la sociedad moderna, industrial, donde había estado Dickens unos años antes que él, también fascinado, como diciendo, esta es la Jerusalén, como dice Jaime, o como decís vos. Pero es así, le queda como un sabor. Después hay como una contrarreflexión tuya hacia el final, si no había quedado demasiado optimista con... Sí. También, yo creo que el ejemplo de Lowell es algo que lo usa. Porque la gente en general, Lowell era una ciudad industrial que ahora es una ciudad de Boston. Postindustrial, debe estar a 1 hora de Boston, en el centro de Massachusetts, donde incluso antes de la electricidad, incluso antes de los motores a combustibles, se generaban con el agua de los ríos, que son muy rápidos, fábricas que funcionaban bastante como fábricas, gracias al agua que empujaba unas ruedas, y mucho empleo para generar sobre todo textiles, ¿no? O sea, era un paraíso textil. Lowell, con una tecnología similar a lo que ocurría en ese momento en Manchester, en Inglaterra, a una escala muy superior, obviamente. Manchester era como el corazón mundial de la revolución industrial, de esa primera revolución industrial. Y en ese momento ya se debatía mucho qué efectos tenía sociales que hubiera, sobre todo mujeres que nunca habían trabajado, que se fueran de la granja y fueran a la ciudad a trabajar, qué efectos tenía después sus hijos, no había escuelas para todos, qué efectos tenían también en el ánimo de una persona que se pasa 12 horas por día apretando el mismo botón, ¿no? Problemas que después fueron más del siglo XX, o, ¿no?, de las grandes fábricas de miles de personas haciendo trabajos mecánicos. Todo eso empezaba en Lowell, ¿no? Y así todo, Sarmiento lo ve como una liberación, ¿no? Como que mujeres que estaban destinadas a la vida de campo, a casarse con el pibito del campo enfrente y a parir no sé cuántos hijos y tener una vida religiosa y muy temerosa de la vida en sociedad en general, ahí podían quizás tener un trabajo aburrido o extenuante por momentos o lo que sea, pero tenían una autonomía que no podían dar de otra manera. Él lo veía eso positivamente. En un momento donde había muchas críticas de esto, ¿no? Sobre todo, los conservadores de todo tipo, religiosos, veían esto como el fin de la vida en comunidad pacífica, digamos, ¿no? Como había sido siempre. La pax doméstica. Claro, entonces pero a él le gustaban estos cambios. En general tenía una visión positiva.
A mí me gusta mucho, es un pequeño renglón, pero vos haces un comentario de una reflexión de Sarmiento respecto de una persona que habían condenado por hacer prácticas abortivas en Estados Unidos. Y la reflexión de Sarmiento es asombrosa, se asombra. Él dice, ¿cómo puede ser que condenen a una mujer por estas prácticas? ¿no? Sí. Lo que me parece que en esa época habla de una persona con una... vanguardista. Vanguardista, absolutamente, ¿no? Sí. Es increíble. Uno a veces pensaría que Sarmiento podía tener una mente conservadora o machista o algo por el estilo. No, realmente en ese sentido era muy rompedor, muy transgresor y también muy analítico, ¿no? Como, digo, su anticlericalismo también a veces lo llevaba a... Si lo dice la iglesia, yo opino lo contrario, ¿no? Pero en general bastante coherente a lo largo de su vida en estos temas. En muchos otros no, pero en estos temas bastante sí. Creo que por casualidad, pero te encontraste con un personaje que es un personaje en sí mismo y que merecería una novela en sí mismo, ¿no? Absolutamente. Le dedicás un capítulo entero. Contanos un poco de ese personaje norteamericano también fascinado por Sarmiento. Se me escapa el nombre ahora, ¿cómo era? Bucknell. Alison William Bunkley. Bunkley, sí. Bunkley. Alison Bunkley. Tiene nombre de mujer, pero era un pibe que nació hace 100 años más o menos, que estudió un hijo de buena familia, en otra época sería un WASP, miembro de la élite de Nueva Inglaterra, estudia en Princeton, empieza a estudiar América Latina y de alguna manera se enamora de Sarmiento. Viaja a la Argentina para tratar de hacer una biografía de él, publica la biografía y de golpe, en una jornada increíble, o sea, después de ir a ver un partido de básquet de la Universidad de Princeton, creo que en el año 50 o 52, convence a sus amigos de jugar a la ruleta rusa, juega él primero y pierde. Y muere, obviamente. Y entonces, nada, me pareció una historia muy increíble que mostraba otro ejemplo de alguien que había hecho lo mismo que yo quería hacer, que era recorrer un poco los caminos de Sarmiento. También para Bunkley, el viaje de Sarmiento por Estados Unidos era muy importante y le había dedicado mucho tiempo. También había ido él a las cataratas del Niágara. Se había recorrido ese mismo itinerario. O sea, lo hizo primero Sarmiento, lo hizo Bunkley después y de repente venía yo, viste, a hacerlo. Como me parecía que Bunkley pero te fuiste a Princeton. Me fui a Princeton, es una cosa también impresionante, las universidades gringas, los papeles de Bunkley están ahí. ¿Pudiste ver sus anotaciones? Sí. Ya me mandé un mail, me dijeron, ¿están? Sí, vení tal día. Fui, me dieron una caja de 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros, una caja de cartón. Yo la vi en el año 2012, o sea, hace 10 años. La persona anterior que había pedido esa caja había sido en el año 98 y la anterior creo que en el 76, una cosa así. No es un personaje mayor, Bunkley, en la historia de Princeton, pero donó sus notas y estaban sus cuadernos. Yo veía ahí sus cuadernos, sus anotaciones mientras estaba en Argentina. 11 cuadernos sobre Sarmiento. Porque él escribe un libro aparentemente bastante bueno, o sea, con material más inédito, algunas cartas inéditas, Life of Sarmiento, algo así. Sí, Life of Sarmiento. Y inclusive tiene una interacción con Perón, ¿no? Es como que... Eso me había olvidado, pero sí, en un momento... supongo la Argentina, aunque abierta al mundo, no se viajaba tanto y él logró de alguna manera, haber sido en el año 49 o 50, ser recibido por Perón en Casa Rosada para hablar de Sarmiento
Perón tenía una relación ambivalente con Sarmiento, ¿no? La cuestión más nacionalista, pero al mismo tiempo le había puesto su nombre a uno de los trenes expropiados, ¿no? Y charlaron y no hay mucho registro de otra cosa, quiero decir. Pero una vida muy Pero interesante. el libro no le gusta, pero nos contás y tiene miedo, o por lo menos dice este Bunkley que tiene miedo de las represalias de Perón y se compra el arma con la que muere supuestamente para defenderse Eso es verdad. Eso me lo de esos ataques. Sí. Que no le gusta a Perón, yo creo que es una fanfarronería, pero es cierto que empieza. Hay un momento también en esos años, hay oleadas dentro del gobierno peronista de más intolerancia a lo extranjero. Después se usa Libia, después se empieza otra vez, después se usa Libia. Y en una de esas, él siente que por su carácter yanqui corría peligro en Argentina y se compra el arma y se la lleva. Pero esto, en la metáfora del viaje, es como que bajamos la colectora o nos equivocamos de bajada. Hablamos un rato de Bunkley, ahora queremos retomar la Ruta 9, especialmente porque tenemos que ir, no digo redondeando, pero hay 2 o 3 cosas que queremos cubrir. Una es, él vuelve a New York finalmente, baja a Washington, y después empieza su periplo hacia y estoy súper simplificando, porque ahí se junta con su amigo, que después me vas a contar en qué idioma hablaba, porque que yo sepa no hablaba inglés, Sarmiento. Chapurreaba el inglés. O sea, es un milagro. Todo el viaje que hizo. Al francés hablaba mucho mejor. Pero en Estados Unidos, ¿quién habla francés? No. Bueno, un poco la élite, pero hay que ver... en Canadá quizás. Pero bueno, en Boston, Ohio, por ahí. Igual... es medio incomprensible. Igual hay una escena en la que él se queda solo, ¿no? Se pierde con Santiago Arcos en la diligencia que iba como que de Filadelfia a Pittsburgh, por ahí, y está un día o 2 días solo, no se puede comunicar con nadie y es medio desesperante, y él lo cuenta con bastante sentido del humor al final, digamos, pero realmente era una situación, claro, obviamente no le podía mandar un mensaje de ninguna manera. Y el otro, mucho más joven, mucho más mundano, mucho más seguro de sí mismo. Sarmiento es un tipo muy inseguro. Vos lo mencionás como vulnerable, ¿no? Sí, vulnerable. Vulnerable. No tiene plata tampoco. Nunca tiene plata. Está seco. Sí. Nunca tiene plata. Y también el viaje se extendió un año más de que él había dicho que se iba a extender. O sea, los chilenos supongo ya estarían amarreteándole los fondos, digamos, ¿no? O sea, decían, flaco, volvé. Y también muy loser entrañablemente con las minas, ¿no? O sea, en un momento se creó con esta cosa de los diarios, de los, ¿cómo es? De los gastos, el diario de gastos. Sí, registro de gastos, sí. Y como ponía orgía ahí 3 o 4 veces, se generó una mística como de que Sarmiento era un libertino y que le gustaban las festicholas, etc. Y yo ahí en el libro trato de explicar bien desmitificar eso. Sarmiento, esto ocurre en Venecia, donde estaba un humor subterráneo, estaba completamente deprimido. Venecia, que estaba ahí conquistada por los austríacos, era como una cárcel, se queja todo el tiempo, no veo. Y al mismo tiempo cuenta que una noche contratan estas góndolas y es una cena que hacen en la bahía frente, ¿no? a Venecia, que es una cosa que se pagaban los turistas. Y creo que cuando él dice Grand Orgie por 13 francos, es eso, invitó a unos amigos y es un gran banquete. En francés, orgie puede ser perfectamente un banquete. Y nada, en realidad lo que pasó con Sarmiento es que todas sus relaciones con las mujeres fueron muy frustrantes. Muy borgiano en ese sentido. Total. Es increíble que nuestros 2 principales referentes de las letras sean tengan tantos problemas, hayan tenido tantos problemas con las relaciones con las mujeres y el amor romántico. Los 2 son muy enamoradizos, además. No es que no me dedico al romance porque no me interesa, porque lo más importante para mí es escribir y dejar una gran obra, o ser influyente, o ser un intelectual, ¿no? Como ha pasado con escritores que dicen no tengo hijos, no tengo pareja porque me creo tanto mi importancia que no me da el tiempo para eso. No, Borges y Sarmiento, los 2
estaban enamorados todo el tiempo, no querían más otra cosa que casarse y ser felices, y no lo lograban, ¿no? O sea, es realmente impresionante que nuestros dos principales referentes de la literatura, incluso de una visión liberal del mundo, sean así. Tenían ¿no? esta dificultad. Sí. Bueno, hay una tesis que vos desarrollás también en este libro, en estos diálogos que haces con Sarmiento y reflexionás por qué Sarmiento no fue el gran escritor argentino. Digamos, después se van a tomar otros nombres y decís, lo que pasa que todavía no estaba hecha la Argentina y había que hacerla para ser el gran escritor argentino. Claro. Como que faltaba esa construcción. Y en ese sentido, Sarmiento se desdobla. Es un gran escritor, pero también es un gran constructor de la Argentina. Esa reflexión sobre la voluntad de hacer, de ejecución de Sarmiento, me parece muy valiosa porque contrasta un poco con la visión del intelectual, ¿no? Que se sumerge más en la reflexión y en el pensamiento. Y Sarmiento es un gran hacedor. No, creo que por eso... Alberdi es el otro, ¿entendés? Alberdi no le importaba vivir en cualquier otro lado, él pensaba y mandaba sus cartas, ¿no? Y nunca tuvo mucho interés por participar. No lo digo en el mal sentido, eran otros roles, pero Sarmiento no quería ser Alberdi. A él le gustaba hacer, y creo que eso es lo que admiro un poco de la sociedad norteamericana, ¿no? Por eso esta reflexión tuya de hacer, de ser un constructor, un hacedor. Sí, y de ver como el debate, la pelea, la conversación como algo positivo. Igual yo creo que si Sarmiento hubiera sido... Digo, la literatura no estaba tan instalada todavía, desarrollada como un sistema cultural o comercial en ningún lado. Pero en Argentina, obviamente, era inexistente. Digo, como decías recién, si no había Argentina, no podía haber literatura argentina. No se podía ser un escritor argentino cuando no había Argentina. Pero creo que a él le hubiera gustado ser un escritor más puro, pero no tenía el país para eso. Entonces digo, sacrifico mis deseos de ser un escritor por construir el país que quiero construir. Y dedica algunos de sus años con más energía, capacidad mental y capacidad de análisis a ese trabajo que redunda en libros no tan buenos, quiero decir yo, ¿no? O sea, a partir de Recuerdo de Provincia, cuando ella es más importante, más funcionario, su obra empeora, ¿no? Sí. A mí me escribe más. O sea, aumenta la cantidad. Es más prolífico, sobre todo en el periodismo, pero claramente sus mejores obras son esas primeras. Claro, entre Facundo y Recuerdo de Provincia. Sí. Argirópolis inclusive también. Sí, pero ya ahí tiene el vicio del constructor de Estado. Del nation building, sí. Del nation building, que es un laburo importantísimo, pero literariamente menos interesante. Sarmiento llega a Washington y conversa con un tal Johnson, que no es el Johnson conocido, sino que es un periodista y vos decís futuro presidente de un club de bochas, decís en el libro. Pero este encuentro con el periodista un poco es la excusa para desarrollar el pensamiento de Sarmiento respecto de la sociedad liberal, ¿no? Una sociedad que progresa y que finalmente llega a un concepto de civilización que es el que siempre le preocupa a Sarmiento. Y hay una conclusión a la que llegás en tu texto, que es de la civilización no se vuelve, como que Sarmiento dice, una vez que lograste alcanzar la civilización, no volvés a la barbarie. Vos parecés no estar del todo de acuerdo con los acontecimientos históricos posteriores a que esto sea tan así. Estoy de acuerdo con un asterisco que es: de la civilización no se vuelve, pero el camino a la civilización no es una línea recta. O sea, puede haber retrocesos, puede haber galletas en el nudo del hilo, pero en general pasa que la Argentina es una excepción a todo, ¿no? Pero los países que se dan a sí mismos democracias liberales que funcionan, rara vez vuelven a experimentos autocráticos o
hegemónicos, así, de autoridad fuerte, o más cerrados, ¿no? Ahora hay algunos atisbos de países, pero no de los tradicionales, ¿no? Uno dice, sí, Hungría ahora es un país más represivo o más regresivo que hace 15 años, pero no es que Hungría tampoco tiene la gran tradición democrática de otros países. Digo, lo mismo con Turquía, la propia Rusia, o Venezuela, ¿no? Pero lo que sí creo que ve sí. en esa capitán del equipo de bochas es, en la metáfora, digamos, Sí. en la historia, es ese espíritu asociativo de los gringos. Es que para Sarmiento lo más interesante de Estados Unidos es su gente, su sociedad, su manera de organizarse, un poco de espaldas al gobierno y al Estado. Sí. O sea, lo que él quiere importar es un espíritu, un estado de ánimo, una manera de desenvolverse y de ver la vida casi, ¿no? Hay una cosa muy importante del esquema liberal que en el fondo es cómo vivir la vida, porque el liberalismo es un proceso, es una plataforma, ¿no? El liberalismo es lo que está debajo de las cosas. Lo que está arriba, lo visible, es cómo decidís vivir vos tu vida. Entonces él ahí lo agarra muy bien, ¿no? Entonces eso excede con mucho a los gobiernos. Tremendamente perceptivo, Tremendamente perceptivo, porque realmente hoy, incluso dentro de los que nos consideramos más liberales, seguimos creyendo que lo que define a los países es su modo de organización, su estado, las cosas que hacen bien o mal los gobiernos. Y en realidad lo más fuerte que vos podés tener es una sociedad que se comporta de tal manera, que tiene una visión común de tal manera, que no cambia tanto con un gobierno o con otro, ¿no? Y que los gobiernos no pueden, es más fuerte que los gobiernos. En esa nota, entonces, y queremos cerrar esta charla con un poco el legado de, no de Sarmiento, porque ese es otro podcast, pero sí de esta etapa, de estos viajes de Sarmiento. Y creo que, no sé, digo, la década del 30, supongo, fin de 20, 30, principio de 40, viene toda esta conversación entre los nacionalistas que empiezan a escribir y a repensar, entre comillas, la historia y los otros. Y vos tenés unas conversaciones bastante interesantes sobre Sarmiento, sobre críticas de muchos intelectuales, muchos de ellos de izquierda o ultranacionalistas, que lo critican por ser superficial, pero tampoco terminan de explicar por qué es superficial. Y tenés un diálogo en particular casi a las trompadas con Viñas. ¿Querés contar un poco cómo evolucionó esa... No me lo acuerdo tanto, pero sí recuerdo visceralmente la sensación de injusticia que yo sentía leyendo a Viñas sobre Sarmiento. Como que lo toma en la peor luz posible, y construyendo ese hombre de paja, obviamente después lo destruye, ¿no? Y sin embargo es evidentemente que las cosas que está diciendo no son reales o son una interpretación maliciosa de cosas que escribe Sarmiento de acá o allá. Y eso me da mucha bronca, pero también revela una época, ese libro debe ser de los 60, donde hay un crecimiento de las ciencias sociales de izquierda, el ensayismo de izquierda, sobre todo origen marxista, que empieza a leer en clave marxista todo el resto de la historia argentina. Y aunque Viñas no es un marxista en el sentido de que no es metódico, o sea que Viñas critique de enquilombado superficial a Sarmiento cuando escribe exactamente igual, más enquilombado todavía y más poco claro. O sea, Viñas revolea nombres sin explicar quiénes son, no explica casi nada. O sea, es curioso porque Viñas se parece mucho a Sarmiento, sí, y sin embargo lo desprecia incluso a nivel personal, ¿no? Se parece mucho en esta cosa medio cascarrabias de criticar la sociedad, se parece mucho en el estilo, que es así volcánico de escribir, muy apasionado, que es algo bueno de Viñas comparado con un poco la literatura muy gris que había del marxismo de la época, que era impenetrable y además aburrida. Viñas era impenetrable, pero por lo menos era más interesante o más divertido. Me generaba eso, que un tipo tan parecido a Sarmiento no pueda reconocerse en él y darle algún tipo de buena fe a sus interpretaciones, me generaba un poco de violencia.
Antes hiciste todo un desarrollo respecto de lo que sería una civilización y un modelo de crecimiento y de progreso, y hay una frase del libro que también rescaté, que me pareció muy icónica para referirse a Sarmiento, y es cuando llegás a decir que gobernar es aburrido y poco original, ¿no? Y te referís, bueno, ¿qué es gobernar? Generar trenes, telégrafos, escuelas, diques, prensa libre, fomentar la inmigración. Eso es aburrido para un lector. La revolución es mucho mejor, sería más emocionante, pero no es con lo que se genera progreso, en definitiva, ¿no? Bueno, eso también me parece... Disruptivo, Claro, pero... bueno, eso también es una pregunta muy actual en Argentina, ¿no? Porque realmente yo creo que el camino hacia la prosperidad de un país, al desarrollo de un país, se hace con 1000 pasos chiquitos. 1000 pasos que no son épicos. Cada uno de ellos a veces es aburrido o parece irrelevante, pero si el siguiente paso se construye sobre el anterior y el siguiente sobre el anterior y el siguiente sobre el anterior y damos 1000 pasos en la dirección correcta, cualquier país se transforma en un país que vive en paz, democráticamente y razonablemente próspero. Eso dependerá de otras condiciones. En cambio, el espíritu revolucionario lo que quiere es dar 1000 pasos en un paso, pegar un gran salto. Y aún a riesgo después de volver para atrás. Aún a riesgo de que ese salto sea confuso, nadie lo entienda, genere violencia sobre todo. Las sociedades donde hay una revolución cada 7 o 8 años, como pasaba mucho en el siglo XIX, generalmente no obtenían resultados duraderos, ¿no? En cambio, las sociedades que vivían en paz y podían acumular estos pequeños cambios constantemente de gobiernos supuestamente aburridos, les ha ido mucho mejor. Acá hay un debate mucho más amplio sobre, si es así, gobernemos con tecnocracias, pongamos a gobernar a los robots, ¿no? Y eso sabemos que tampoco funciona, que las sociedades son complejas, que buscan liderazgo y les gusta sentirse parte de algo en común y les gusta pelearse con otros y tenemos identidades tribales, nosotros y ellos. Eso es una cosa medio inevitable, pero algo un poco de que el piso está firme y construyamos sobre esto es algo que me parece que Sarmiento vio y con lo que estoy muy de acuerdo y sigo estando de acuerdo. Yo me quiero ir con la imagen de la barba de Sarmiento en este viaje. Nosotros tenemos esa imagen del Sarmiento estadista, gordo, pelado, cara de bulldog, y en realidad durante el viaje tiene una barba parecida a la tuya. No, mucho más larga, sí. Sí. Yo me la dejé. No, la tuya en el viaje. La tuya en el viaje es parecida, sí. Que me pareció como él se barbariza, que es como que rompe con las estructuras para hacer este viaje. Me pareció un viaje increíble. Hernán, nosotros siempre cuando cerramos el programa le pedimos a nuestros invitados 2 cosas. Una es, para los que quieren seguir leyendo sobre este Sarmiento, sobre las ideas de Sarmiento, 1 o 2 textos que puedas recomendar. Sí. Y después Jaime tiene una pregunta para vos también. Sí, nosotros en esta construcción que hacemos con Laberinto Argentino, siempre reservamos una última pregunta, una de las últimas preguntas a nuestros invitados, acerca de qué muros de nuestro laberinto, en el contexto del tema que tratamos en el episodio, fueron construidos, destruidos o deconstruidos. En este caso, ¿qué vislumbrás que con Sarmiento podemos encontrar respecto de esta construcción de nuestros laberintos? Creo que hay un poco de las dos cosas. Por un lado, Sarmiento nos sacó de un laberinto, fue de una generación que nos sacó de un laberinto con estas ideas que decíamos antes, con la inmigración, la educación pública, la inversión en trenes y la introducción productiva del país al mundo. Eso nos dio, como decíamos, con Sarmiento, con Roca y la generación siguiente, 50, 60, 70 años de un país
con sus problemas, pero que sabía hacia dónde iba y donde todos los botecitos iban subiendo a medida que el país iba siendo más rico. Algunos subían más rápido, otros menos, pero en general era un país que compartía un destino porque el modelo funcionaba, digamos, ¿no? Ese modelo funcionó y después dejó de funcionar. En ese sentido, creo que nos sacó de un laberinto en el que habíamos estado desde la independencia hasta los años 50 y participó de la solución. Al mismo tiempo, yo creo que injustamente, pero se transformó en una especie de, no sé cómo decirlo, de figura totémica para el mundo revisionista y nacionalista de la historia argentina, que lo transformó a Sarmiento en una figura muy divisiva que claramente es de las que traban laberintos, ¿no? Digo, no por culpa de él, quizás por algunas actitudes de algunas cosas que escribió él, pero claramente hoy Sarmiento es parte de la grieta histórica, ¿no? O sea, lo pusieron en un extremo de la grieta. Lo pusieron en una grieta. Digo, a él no le molestaría que lo pongan en una grieta porque ese era su espíritu, pero creo que tantos años después me parece un poco triste, un poco que desaprovecha, su legado más importante, desaprovecha una figura compleja. Creo que la visión tiene sus hinchas y tiene sus hinchas en contra. Me parece una visión un poco superficial de lo que es Sarmiento, pero en general nosotros tenemos, visiones superficiales de nuestros próceres, o sea que tampoco me quejo especialmente por Sarmiento. Yo no de ver los libros, pero en la próxima nos contás los libros. Salvo que... ¿Sabes que no se me ocurren? Por eso. Yo lo que quiero dejar con una pequeña historia familiar A ver. que tenemos con mucho orgullo. Mi bisabuelo llegó a la Argentina, Dougal, escocés, llegó de los astilleros de Escocia, en parte por Sarmiento, porque es justo la etapa en la que Sarmiento, en 1870, está armando la flota, una primera flota, escuadra naval, digamos. Y él viene, era un ingeniero naval, aventurero, claro. Y llega al Río de la Plata y se queda y se instala en el Tigre. 40 años después, o 30 años después, había llegado a ser el ingeniero del crucero 25 de Mayo, que era el gran crucero de la Armada Argentina. Y cuando fallece Sarmiento en Asunción, se produce un evento increíblemente conmovedor. Traen los restos de Sarmiento por el Paraná hasta el embarcadero en el puerto de Buenos Aires. Había 100.000 personas en 1888 para recibirlo con toda la gloria de Sarmiento. Y quien manejaba ese barco era Andrew Dougal, mi bisabuelo. Mirá qué espectacular. Muchas gracias, Hernán. Qué placer tenerte hoy. Por favor, gracias a ustedes. En esa despedida de Sarmiento, cuando sus restos fueron inhumados en la Recoleta, Carlos Pellegrini dijo: Sarmiento fue el cerebro más poderoso que haya producido la América. Y había una sorpresa ahí entre la clase dirigente argentina sobre el impacto que generó la muerte de Sarmiento. Sarmiento llevaba ya mucho tiempo yendo a Asunción todos los inviernos, estaba bastante retirado. Era considerado un personaje así medio que iba y venía, ¿no? No muy consistente. Sarmiento nunca construía poder, fue presidente, pero un poco por carambola, y no es que construía, no es que tenía acólitos, siempre fue... No era Mitre, digamos. No, era una especie, claro, lo contrario de Mitre o de Roca, que vino después. Era considerado como alguien que no era tan importante. Y más un personaje así polémico de los medios que realmente de la política. Y de repente se muere Sarmiento y van estas 100.000 personas a verlo. Se conmueve el país entero por la muerte de Sarmiento y todo el mundo se sorprende por su propia reacción también, ¿no? Creo que la canonización de Sarmiento que viene después empieza ese día. Quizás.
Bueno, muchísimas gracias. Qué Hernán. placer. Gracias a ustedes. Gracias, Paul. Pueden seguirnos en nuestras redes, en Instagram y en Spotify. Pueden escuchar todos nuestros episodios. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.